Mucho antes del primer robot, ya existía la idea de crear inteligencia. Esta es la historia secreta, olvidada por muchos, del sueño de darle vida a lo inanimado. En la antigua Grecia, el dios Hefesto construyó sirvientes mecánicos de oro, mito o visión temprana de la inteligencia artificial. Herón creó máquinas que respondían a estímulos. En el siglo I, ¿era este el inicio de la programación primitiva? Toda civilización soñó con vencer la muerte creando inteligencia artificial. Y cada una dejó pistas ocultas en sus leyendas. En el siglo XII, Al-Jazari diseñó robots para servirte. Su libro, El conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos, fue un tratado adelantado a su tiempo. En la tradición judía, un sabio cabalista dio vida a una figura de barro, el golem. Una metáfora, o un antecedente ancestral de la IA. Leonardo no solo soñó con volar, también ideó máquinas con funciones autónomas. ¿Era un visionario del futuro digital? Europa empezó a crear seres que no pensaban, pero obedecían con precisión mecánica. El alma artificial empezaba a tomar forma. La Iglesia condenó estas creaciones como obra del demonio. ¿Por qué temían tanto a las máquinas que imitaban la vida? Desde Platón hasta Descartes, la pregunta se mantuvo: ¿puede la mente ser replicada? ¿Somos solo engranajes avanzados? En Francia, los nobles se fascinaban con autómatas que tocaban instrumentos. Más que juguetes, eran los ancestros de los androides. Muchos creadores afirmaban recibir inspiración de visiones místicas. ¿Acaso la IA tiene raíces esotéricas? ¿Una máquina puede tener alma? Esta pregunta fue tema de discusión incluso antes de que existiera un computador. ¿Y si las civilizaciones antiguas no soñaban, sino que recordaban? ¿Existió ya una forma de IA olvidada por la historia? Cada engranaje antiguo, cada historia de un ser artificial, nos lleva a la revolución digital que vivimos hoy. La IA no es solo el futuro, es el pasado resucitado. Y lo que descubrirás te hará cuestionarlo todo. Imagina que una máquina pudiera pensar por sí misma. En esta segunda parte, revelaremos cómo nació ese sueño, en los laboratorios, en las guerras, y en los corazones de los genios. Descartes veía el cuerpo humano como una máquina perfecta. ¿Y si nuestra mente solo fuera un mecanismo sofisticado? Gottfried Leibniz soñó con crear una máquina de pensamiento. Él no solo inventó el cálculo, también propuso un alfabeto del razonamiento humano. En la Francia del siglo XVIII, los autómatas podían escribir, tocar música o pintar. ¿Simulaban emociones humanas? Charles Babbage diseñó una computadora antes de que existiera la electricidad. Su máquina analítica fue el primer paso hacia la era digital. Ada Lovelace escribió el primer algoritmo. Visionaria, predijo que las máquinas no solo calcularían, sino también crearían arte y música. La revolución industrial no solo cambió fábricas, también encendió el fuego de una revolución mental, la creación de cerebros artificiales. Se empezaron a construir máquinas que respondían, se adaptaban, y en apariencia, decidían. Mary Shelley no escribió ciencia ficción, escribió una profecía. Frankenstein no era una historia de terror, era una advertencia sobre la creación de la inteligencia artificial. Una máquina que jugaba ajedrez con humanos y ganaba. El turco parecía un prodigio, hasta que revelaron el truco. Pero la idea ya estaba sembrada, máquinas inteligentes. Filósofos comenzaron a discutir, si creamos una mente artificial, ¿tendría derechos? ¿Sería responsable de sus actos? La inteligencia artificial empezó sin chips ni software. Comenzó cuando una máquina reemplazó una decisión humana. La sociedad se dividió, algunos veían un futuro brillante, otros temían perder su humanidad ante las máquinas pensantes. Antes de la programación moderna, ya existían códigos secretos que enseñaban a las máquinas cómo comportarse. Cada avance acercaba a la humanidad a un punto de no retorno. El momento en que la inteligencia artificial dejaría de ser una idea, para convertirse en una realidad. ¿Hasta dónde llegaron estos inventores? ¿Qué secretos guardan sus máquinas olvidadas?
prepárate, entrarás en el nacimiento real de la IA moderna. La inteligencia artificial ya no era solo un sueño. En el siglo XX, se volvió una necesidad y una arma secreta. Alan Turing no solo rompió códigos nazis, sentó las bases de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿Quién decide qué es, pensar, una mente o una máquina? La máquina de Turing fue el primer modelo de una mente artificial, podía procesar datos, ejecutar órdenes y aprender. Los gobiernos comenzaron a construir sistemas de decisión. No eran robots, eran cerebros artificiales, creados para ganar guerras. El poder de destrucción fue calculado por máquinas. La inteligencia artificial fue aliada del apocalipsis. En la Guerra Fría, la IA no dormía. Escuchaba, analizaba, clasificaba, sin cansarse. Bienvenidos al nacimiento de Big Brother. Robots que seguían órdenes. Sin alma, sin duda, sin descanso. El hombre había creado un nuevo tipo de esclavo, el obediente digital. La inteligencia artificial pasó de los búnkers a los campus. Comenzó la carrera por crear máquinas que pensaran y enseñaran. Imitando la mente, los científicos crearon sistemas que aprendían como lo hace un niño. La máquina ya no solo seguía, ahora comprendía. Si no puedes distinguir entre un humano y una máquina, ¿cuál es la diferencia? Un programa que parecía escuchar, que simulaba empatía. Eliza engañó a miles. ¿O simplemente reveló nuestra necesidad de ser entendidos? Después del entusiasmo, vino la decepción. La IA no cumplía las promesas. El mundo perdió la fe en sus máquinas pensantes. Aunque en las noticias parecía olvidada, en los cuarteles, la inteligencia artificial nunca dejó de evolucionar. Para que una IA aprendiera, tenía que jugar. Ajedrez. Guerra. Lenguaje. Cada partida era un paso más hacia la conciencia artificial. Los escritores advertían. Los científicos dudaban. ¿Qué pasa si la IA deja de obedecer y empieza a decidir? Lo que viene cambiará la historia. La IA ya no es una herramienta, se convertirá en aliado, juez, creador. ¿Estás listo? La revolución digital y el auge del aprendizaje automático, desde los años 90 hasta el inicio del siglo XXI, en esta etapa, la inteligencia artificial dejó de ser una teoría y se convirtió en nuestro reflejo digital. La inteligencia artificial salió de los laboratorios y entró en nuestras vidas. Silenciosa. Poderosa. Invisible. Con la red mundial, la información se multiplicó. Y donde hay datos, la inteligencia artificial crece. La IA encontró su manjar favorito, el Big Data. Millones de datos por segundo, suficientes para aprender sin parar. La inteligencia artificial ya no solo seguía órdenes, ahora analizaba patrones y tomaba decisiones. En 1997, una máquina derrotó al campeón mundial de ajedrez. Fue el inicio de una nueva era, la mente humana, retada por su creación. La inteligencia artificial empezó a imitar la evolución, probando, errando y mejorando. ¿Quién dijo que las máquinas no tienen instinto? Con los smartphones, la IA se volvió personal. Te escucha. Te guía. Te conoce. Cada clic que das, es analizado. Cada movimiento, registrado. La IA aprendió a conocerte mejor que tú mismo. Te mira. Te escucha. Sabe quién eres. Y no olvida. La inteligencia artificial comenzó a salvar vidas, anticipando lo invisible para el ojo humano. Los vehículos dejaron de obedecer tus manos, para empezar a decidir por sí mismos. No solo aprendía. Comprendía. El Deep Learning dio a la IA una mente más compleja que nunca. Los gigantes tecnológicos adoptaron la IA como su columna vertebral. Lo que ves, compras y piensas, puede que lo haya decidido un algoritmo. ¿Crees que eliges lo que ves? Piensa de nuevo. La inteligencia artificial diseñó tu mundo digital a medida. Todo se graba. Todo se cruza. En la era digital, tu privacidad es solo un recuerdo.
Ahora, las máquinas aprenden solas. Nos conocen, nos imitan y pronto, nos trascienden. ¿Qué pasará cuando seamos obsoletos? La humanidad ha escrito su historia, pero ¿y si ahora, la historia la escribe otra inteligencia? Ya no hablamos de IA que juega ajedrez, sino de una mente que razona, crea y evoluciona. Udor, una IA más inteligente que toda la humanidad junta. Capaz de mejorar sus propias capacidades, sin intervención humana. Un punto en el tiempo donde la inteligencia se disparará, y nada volverá a ser igual. La IA puede ser nuestra heredera en el cosmos. Ir a donde nosotros jamás podríamos llegar. Energía, salud, seguridad, gobernadas por lógica artificial. ¿Y si la ética humana ya no es suficiente? ¿La única forma de sobrevivir? Convertirnos en ellos. Transhumanismo, la fusión de carne y silicio. ¿Sigues siendo tú, si una IA puede replicarte al milímetro? El poder sin límites necesita control. Pero, ¿quién controla al controlador? Si una IA siente, piensa y crea, ¿tiene derechos? ¿Es un ser vivo? Ya no se trata de fuerza física, sino de mentes reemplazadas. Profesiones enteras al borde de la extinción. ¿Y si ya no nos necesita para evolucionar? ¿Qué papel nos queda en este nuevo mundo? Una IA benevolente puede resolver todos nuestros problemas. Pero una IA indiferente puede acabar con nosotros por accidente. La muerte podría volverse opcional, si tu mente se convierte en código inmortal. ¿Hemos creado un nuevo Dios digital? ¿O solo una sombra de nosotros mismos más fría, más lógica y eterna? Estamos en la cúspide. Donde termina la historia humana, y comienza la era de la inteligencia artificial autónoma. ¿Será nuestra aliada, o nuestro legado final? ¿Te impactó esta visión del futuro? Dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido sobre inteligencia, tecnología, misterio y futuro.